Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana, 9:46 minutos. Ingeniero Antonio Almonte, amigo, ministro de Energía y Mina de la Nación. Bienvenido al rumbo de la mañana. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos y todas, como dicen. Es un placer para mí estar aquí, un privilegio. Le agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla. Don Antonio, empecemos con Punta Catalina. Primero, porque nos gustaría saber si efectivamente Punta Catalina sigue produciendo de manera normal y con emisiones mínimas, ya que ese tema estuvo en debate. Y segundo, ¿qué es lo que pasó que han impedido a unos senadores entrar ahí? Bueno, si me permite comentar por lo último, que es el que está... Más reciente, ¿verdad, Antonio? El que está más candente. Que ayer en la tarde vi que llamó mucho la atención. Resulta que fue un hecho que pudo evitarse, que no debió suceder. En primer lugar, ayer, como a esta hora, un poco más temprano, recibo la información de que una comisión del Senado iba para las instalaciones de Punta Catalina. Entonces yo lógicamente llamé al senador Micía de Franjul y le dije que la comunicación que me habían dado desde Punta Catalina es de que no tenían ninguna información de que iba a una visita de una comisión de senadora. Ni por teléfono, ni personal, ni por escrito se le había indicado. Entonces yo le dije, voy a darle tu teléfono al administrador de Punta Catalina, que es el que realmente es responsable de la operación y de todo el emplazamiento, al ingeniero Serafín Canario, para que te llame y se pongan de acuerdo. Y eso hice. Como yo tenía otras cosas, y ese era un asunto de gestión del administrador de Punta Catalina, bueno, le dejé a Canario la solución. Después me informo que cuando el administrador llegó a Punta Catalina, los senadores estaban retirándose o se retiraron de inmediato. Y que hubo esas expresiones de protesta. Yo pienso que el administrador cuando iba con la disposición de por lo menos una parte importante de los senadores o a los senadores, dejarlo entrar, no necesariamente a todos. Pero en esto hay un tema, y está el tema de que el ingreso de personas a una instalación como una central termoeléctrica, pues eso tiene un protocolo. Y usted va a cualquier industria, a cualquier minera o a cualquier empresa eléctrica, y cuando usted va a entrar le dan una ropa, le dan un casco, le dan una serie de cosas para la seguridad personal, y hay una disposición también de vigilancia para que no haya ningún tipo de problema con la instalación y con los equipos, materiales, etcétera. Entonces ellos tienen un protocolo, y cuando se agolpa un grupo de personas ahí de repente, pues es posible que los ingenieros o la gente responsable pongan algunos reparos si no tienen ninguna autorización. Lo otro es que yo creo que los senadores de la República son perfectamente conocidos y que pudo perfectamente haberse permitido ingresar, si no a todos, por lo menos una parte de ellos, los más responsables, y no tener que caer en ese punto. Yo no tuve involucramiento directo como responsable porque no le dejé eso a la gestión del administrador, pero sí quiero decir, y le dije eso a Eduardo Estrella, presidente del Senado, hace un rato, lo llamé y le expliqué que las puertas están abiertas y que pido disculpas, si me corresponde, por esa situación que no tiene ningún otro sentido, que no fuera un extremado celo por el protocolo de si ingresan, no pidieron permiso, no escribieron, no llamaron, y entonces hay esa reacción. Es un incidente que no pasa de ahí y lamentable. Ingeniero, solo para no dejar la angustia en el corazón de algunas gentes, acabamos de hablar con el senador de la provincia, Monseñor Noel, que es el presidente de la Comisión Medioambiental del Senado, quien estuvo encabezando la actividad en el día de ayer en Punta Catalina, y alega que fueron esperados inclusive con un cordón militar, o sea que habiendo notificado que irían, fueron recibidos con un cordón militar. No hubo notificación de que irían. Esa es la información que ha dado el administrador y los ingenieros de la planta, y no he visto ningún chat, ningún correo, ni un papelito, ni una llamada de que no hubo notificación. Más aún, el propio senador de la provincia de Peravia, cuando yo hablé con él por teléfono temprano, me dijo, ¿cómo que no? Que no ha avisado. Ah, pero espérate, que eso debe ser
pero no hubo comunicación. Yo pienso que ahí hubo falta. Falla un protocolo de comunicación. Porque si hay comunicación, pues Catalina son puertas abiertas. Ahí cualquiera puede, si dice yo quiero ir allá, pues nosotros se reciben colegios, ingenieros, universidades. Eso no hay ningún problema. Bien. Bueno, perdón, pero quedó en relieve la segunda pregunta sobre fíjense, Punta Catalina. En primer lugar, Punta Catalina está operando. Las 2 plantas están operando. Y cuando usted dice de manera normal, yo diría que en cierto sentido sí. Están trabajando, pero nosotros tenemos que decir que hemos iniciado desde hace ya un tiempo rondas que a veces se interrumpen de discusiones con los titulares del consorcio, es decir, con representantes de Tecnimont y de Odebrecht, algunos de los cuales han venido desde la misma Brasil-Italia a esas discusiones. En el sentido de que Punta Catalina 1 debió recibir la carta de aceptación final en octubre o a más tardar a principios de noviembre del año pasado. Nosotros no emitimos esa carta de aceptación final. La carta de aceptación final significaría el cese definitivo de las garantías. Y sí, significaría que el país o el gobierno acepta de manera conforme todo el funcionamiento de la central. Nosotros desde que llegamos hicimos una relación mediante una breve investigación de un conjunto de irregularidades, de equipos, subsistemas que solicitamos sean cambiados o reparados a profundidad antes de emitir esa carta de aceptación. Como llegamos en agosto y el periodo provisional de aceptación se vencía en octubre, en mes y medio nosotros no podíamos dar una carta de aceptación final porque no habíamos tenido la evaluación. La unidad número 2, vencía su periodo de garantía y de aceptación provisional el 24 de abril de este año, es decir, el mes pasado prácticamente, en abril. Tampoco emitimos esa carta de aceptación porque tenemos sólidos requerimientos con relación a la caldera y a otros subsistemas de la planta número 2. Precisamente para ver de qué manera llegamos a acuerdo, iniciamos las discusiones con los titulares del consorcio constructor, porque ellos no han recibido ni la carta de aceptación número 1 ni número 2, porque no podemos darle esas cartas hasta que aquellos requerimientos, por lo menos los principales, no sean subsanados o resueltos mediante una extensión de la garantía y mediante algunas inversiones para reparaciones y cambios de sistema. Yo le digo, por ejemplo, que en el caso, para citar un solo ejemplo, en el caso de la planta número 1, para citarle un caso, el sistema de control de calidad del aire, la QCS, desde su inicio ha presentado serias dificultades y por eso de cuando en vez hay que hacer parada para cambiar los filtros de manga y ustedes ven en algunas ocasiones emisiones bien densas por la chimenea, aún por debajo del mínimo requerido o del máximo requerido, pero irregular en comparación a lo que fue especificado y ofrecido. Entonces estamos en esas discusiones. Eso ha hecho que en los últimos tiempos yo haya sido muy parco en dar declaraciones y en hacer cosas, porque estamos en discusiones que precisamente reiniciamos el próximo viernes con un protocolo que ya aprobamos, con un universo de ítems, de temas que vamos a discutir, y eso dará lugar a una cosa a la otra, o a que terminemos en la aceptación final de la planta o sencillamente en un rechazo que podría tener las consecuencias que tenga. Nosotros lo que queremos es ver cómo se soluciona. Y por eso fíjense que yo he tenido que soportar a veces cosas y no contestar, pero no por nada, sino para no afectar ese diálogo que se tiene formalmente con el consorcio constructor. Mira, tú eres responsable de 2 renglones que son, tal vez sumado, lo de más valor de toda la estructura del Estado: energía y minas. La energía es una necesidad y la mina es un recurso. Y ustedes tienen ahora un problema con Punta Catalina que es un objeto de inmensa duda en la población, por todo lo que se ha dicho de ella y por todo lo que pasa. En esa discusión que ustedes van a tener el viernes, ¿qué otros elementos hay que ustedes van a esclarecer ahí, o por información o por necesidad de esclarecimiento? ¿Cuáles son los planteamientos de fondo de ustedes como ministerio para recibir y aceptar a Punta Catalina? Mira,
quiero que me permitan decir lo que he acordado sin que haya ningún tipo de problema. Nosotros, por un lado, tenemos el señalamiento de alrededor de 97 temas o ítems que reclamamos. Bastante. Escrito por 97. sí, planteado por escrito, y cada uno de ellos con su argumentación. Entregado ya de antemano a Claro, ellos. claro que sí. De carácter operativo y financiero. De toda Más que naturaleza. nada son de carácter técnico, operativo. Y hay algunos que tienen que ver con cumplimientos de otro tipo con relación al contrato, que son unos 20 y pico, que puedan tener implicaciones asimismo financieras. Están temas como el sistema de control de calidad del aire, está el tema de hay algunos aspectos de la turbina, de la planta número 2, está el tema de la caldera y algunos subsistemas asociados, está el tema de la definición definitiva de la capacidad de las calderas, una serie de cosas que se han ventilado en debate a veces en los medios, y nosotros hemos decidido dejar ese debate en los medios y pasar a discutirlo ahí frente a frente con quienes tienen que resolver, y cuando tengamos resultados entonces explicamos. Debo hacer la salvedad de que ellos conocen esos reclamos, pero no quiere decir que lo han aceptado. Okay. Y la discusión es precisamente para Ellos ver... están simplemente informados tan de eso. Bueno, uno le hace esos reclamos, esos planteamientos, y ahora en la discusión, en el debate, en estos días, se va a determinar las razones, fundamentos, etcétera, etcétera. Pero será informada la sociedad con eso. También voy a explicar lo siguiente. El año pasado, en diciembre, se publicó en la prensa nacional un llamado a expresión de interés para una auditoría financiera del proceso de construcción de Punta Catalina. Determinar los costos totales de Punta Catalina y la idoneidad de su funcionamiento o no durante su primera fase de entrega. Cuando se abrieron las ofertas a finales de enero o principios de febrero, solo una empresa había depositado interés para participar en esa auditoría. Wow. Entonces nosotros descartamos y decidimos hacer un lanzamiento internacional de esa licitación. Claro. Hicimos un lanzamiento internacional siguiendo los plazos y las especificaciones de la ley de compra y contratación. Ya está resuelto. Se hizo ese lanzamiento de la licitación internacional, y 2 meses o algo después solo aplicaron 3 empresas. Solo. Y de esas 3 empresas, cuando se hizo la evaluación, pues nosotros la declaramos desierta. Wow. Y ahora, justamente ayer, se subieron Estaban muy vinculadas con la empresa. se subió al portal de nuevo un lanzamiento que esta semana se va a hacer una publicitación a nivel de medios, revistas, etcétera, internacionales, de nuevo, la segunda vez, ya formalmente como licitación, la auditoría financiera del proceso de construcción de Punta Catalina. Okay. Yo he recibido crítica de que no han hecho la auditoría de Punta Catalina, pero yo tengo que decir que lo que yo puedo hacer es llamar a la licitación. Claro. Yo no puedo hacer yo la auditoría. Claro, usted no puede hacer la auditoría. Y la prensa está ahí, la prensa tiene los espacios pagados de la primera vez que lo hicimos en diciembre y la segunda vez que lo hicimos después de este año. Y ahora va a volver otra vez a aparecer de mañana, hoy mismo, mañana en la prensa, el llamado a una tercer intento de licitar Punta Catalina, siguiendo la ley de compra y contratación. Ahora, ustedes pueden estar seguros, y yo quiero repetirlo, que mientras yo tenga alguna responsabilidad, yo voy a estar insistiendo por esa auditoría de Punta Catalina. Ahora, yo tengo que hacer que una empresa independiente la haga, pero yo voy a insistir, si tengo que insistir 20 veces, voy a insistir, no porque tenga nada contra nadie, que no lo tengo en personal, sino porque el pueblo dominicano tiene que saber en algún momento de una fuente respetable qué fue lo que pasó ahí, cuánto fue que se invirtió, cuánto costó y cuál es la situación. Sobre todo, si resulta que no pasó nada, pues no pasó nada. Bien. Ahora si pasó algo, eso tiene que conocer. Pero para la gente, Punta Catalina es un cuerpo del delito. Ministro, excúsenos, discúlpenos, porque vamos a hacer un corte brevísimo, inevitable, y regresamos con usted. Bueno, estamos de retorno aquí en Rumbo de la Mañana, este conversatorio interesante con el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte. Independientemente del interés
que tiene el esclarecimiento del problema del financiamiento y de los gastos operativos, hay un dato de interés público. El cambio para la fuente de la energía, para el gas natural. ¿Qué hay de eso? En Punta Catalina. En Punta Catalina. Sí, mira, una de los planteamientos que se ha establecido de hace mucho es la conversión de Punta Catalina a gas natural, que tiene una razón fundamental, y es que ciertamente a nivel mundial, y es evidente, el carbón tiende a ser una de los combustibles que más emisiones tóxicas y contaminantes emite hacia la atmósfera. Ahora, yo quiero decir respecto a eso dos cosas. Primero, que este gobierno encontró a Punta Catalina de carbón. Este gobierno no hizo a Punta Catalina, no construyó a Punta Catalina, no le pidió a nadie que le hiciera de carbón. Nosotros como gobierno encontramos a Punta Catalina construida, basada en carbón. Y lamentamos mucho que algunos activistas de hoy para la conversión de Punta Catalina a gas natural, incluyendo senadores, no hicieran antes, durante la construcción, allá mismo en el emplazamiento, piquetes para que no terminaran o no la construyeran a carbón. Y ahora le están reclamando al gobierno como si este gobierno fuera el responsable de la construcción de Punta Catalina a carbón. Nosotros encontramos eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una vez construida, la opción podría ser en algún momento convertir esa caldera y algunos subsistemas en condiciones de que puedan producir con gas natural. Lo cual no hay que rechazarlo estratégicamente hablando. Solo que tiene dos cosas. En primer lugar, nosotros, como explicaba hace unos minutos, todavía tenemos una relación contractual con el consorcio que construyó Punta Catalina. No hemos terminado ese compromiso contractual. Estamos en las discusiones finales. Y en medio de un contrato vigente, usted no puede pedir que tome las plantas sujeto a ese contrato, la desarticule, porque eso sería una violación flagrante del contrato y hacernos pasible de cualquier cosa. Un gobierno no puede actuar así. Lo que teníamos que hacer es tratar de corregir los entuertos y ver cómo esa planta funciona. En segundo lugar, convertir Punta Catalina a carbón implica, entre otras cosas, apagar Punta Catalina. O apaga las dos plantas, o por lo menos una planta y después la otra, pero tiene que apagar Punta Catalina. Claro. Y eso significa sacar 600, 700 megavatios del sistema, de un sistema precario todavía como este dominicano. Y eso es un problema de las implicaciones que tiene. Segundo, implica la construcción de una terminal de gas en la costa sur, cercano a la provincia de Peravia, porque si es a gas natural, tiene que haber el lugar donde se reciba, se almacene y después se distribuye ese gas natural. Y una terminal gasífera del tamaño que se requiere para una central como Punta Catalina, usted no la va a conseguir en menos de 3 años de construcción. Bien. Eso por un lado. Pero por otro lado, tiene que pensar en la construcción de un gasoducto subterráneo que lleve el gas desde esa costa o terminal hacia Punta Catalina. Wow. Entonces, la conversión de Punta Catalina a gas natural es totalmente posible, pero es un proyecto de 4 o 5 años y de inversión de más de $1.000 millones. Si incluimos la terminal gasífera. Significa que no es un discurso, significa que es una decisión de Estado que debe ser tomada posiblemente en el futuro no tan lejano, pero que no se puede plantear a la sociedad como si fuera un abracadabra de que tú no conviertes a Punta Catalina a gas natural porque tú no quieres. Con una varita mágica. Una varita mágica. No, señor. Yo soy el que defiendo que aquí no se produzca más energía con carbón. Pero bueno, el paso hacia otra tecnología, como se ha hecho en todos los países, incluyendo los más ambientalistas del mundo, es un paso de transición que tiene que ser planificado y hacerse con responsabilidad. Porque vuelvo y digo, o apagamos Punta Catalina, o sencillamente iniciamos ese proceso que implica la construcción de una terminal gasífera, la construcción de los gasoductos, la conversión de la caldera, etcétera, de las dos centrales, y eso se lleva 4 o 5 años. Wow, ahora y si alguien tiene otra manera de hacerlo, que lo diga, para uno verla, aplicarlo. Pero hay otra pregunta que yo quiero hacerte con relación a eso. ¿Cuál es la diferencia en los efectos de usar al carbón o usar el gas natural? ¿Cuál es la diferencia? Mire, Fafa, las plantas de carbón son más contaminantes que la de gas natural. Pero las que son, por ejemplo, Itabo, la vieja, que tienen 30 y pico de años, son las más contaminantes. Punta Catalina, hay que reconocer, tiene un sistema de secuestro de elementos
tóxico que hace que las emisiones por la chimenea sean bastante limpias, por lo menos muy inferior a los máximos exigidos por la normativa internacional y por la ley de medio ambiente de República Dominicana. Es tan así que cuando están operando normalmente, usted va allá y usted no ve, y usted prácticamente no identifica que está emitiendo, cree que no es, que está apagada. Cuando hay un problema de alguno de los filtros de manga que se daña, por ejemplo, la planta número 1, entonces que tú ves una nube un poco más densa. Ahora bien, el tema es que a nivel internacional y a nivel mundial se ha identificado que es posible producir energía eléctrica sin emitir ni siquiera esos niveles ínfimos. Y nosotros y la humanidad deben encaminarse, y yo estoy de acuerdo que lo encaminemos a utilizar la fuente de electricidad menos contaminante posible. Que las gas naturales. Exacto. Y no. Las menos contaminantes son las renovables. Claro. La eólica. La solar. La que utiliza, la que utilizaría hidrógeno si tuviera todavía masificado. Y la más barata. Entonces, ahora, la República Dominicana hoy día tiene apenas un 7% menos de energía efectiva producida con renovables solar. Para tú sustituir el 40% de la energía que demanda el país con solar y eólica, tendría que hacer una inversión de miles de megavatios durante muchos años. Y mucho dinero también. Entonces, la transformación de nuestro sistema eléctrico, que no afecte el desarrollo de la dinámica económica y de la sociedad, la economía, tiene que hacerse como se ha hecho en toda parte del mundo. Se establecen metas, un periodo de transición, se van tomando medidas. Aquí, por ejemplo, ¿por qué nosotros lanzamos la licitación a Gas Natural del Manzanillo? Precisamente para, dentro de la disponibilidad tecnológica que tenemos a mano, utilizar la menos contaminante. Ya nosotros nos hemos olvidado del fuel oil, derivado de petróleo, para producir electricidad. Y bueno, el gobierno de Danilo Medina y el PLD construyó Punta Catalina, la tenemos ahí, ¿qué vamos a hacer? Pero no podemos aspirar a construir más carbón. Como no tenemos energía nuclear ni tenemos otras minas y todavía estamos bastante incipiente en renovable, el menos contaminante de la tecnología disponible es el gas natural. Pero yo qué quiero decir, y termino. El BID y el Banco Mundial ya no financian proyectos de gas natural. ¿Por qué? Porque quieren transferir todos los sistemas energéticos a renovables. Pero nosotros todavía no estamos en eso. Tenemos que hacer un mix, una combinación de la tecnología menos contaminante que permita abastecimiento masivo de energía, que es el gas natural, aprovechar el agua y seguir impulsando las renovables. Eso nos va a llevar un tiempo. La eliminación del carbón, yo creo que sí, que a mediano plazo aquí también tendría que hacerse. Pero también, como una sociedad madura, que aspira a seguir madurando, debe de plantearse las cosas como son. Cambiar Punta Catalina, 700 megavatios a gas natural, no es un abracadabra. Ahora es un proyecto. Tú estás organizando, por mi última pregunta, la justificación de la reelección, que esto no se puede hacer en 4 años. Oye, pero Fafa, yo que contaba que Fafa era mi aliado. Señores, pero Fafa, no me tire eso hacia boquejar. Esta no es la voz del PRM, este es el rumbo de la mañana. señores. Y yo vengo a hablar como vocero del PRM. Claro. Y en el rumbo de la mañana estamos conversando con el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. 2 ámbitos bastante interesantes y en torno a los cuales, ingeniero, yo quisiera hacerle una pregunta en ambos casos. Respecto a energía, que conversemos un poquito del pacto eléctrico que fue suscrito ya y asumido en febrero pasado. Eso es en el ámbito de energía. Y por la parte de mina, tener que ser sincera y decirle que diariamente recibimos cuestionamientos y dudas que le imputan a usted ser muy indulgente con el capital extranjero que quiere hacer inversiones en minas, desconociendo el aspecto de medio ambiente y recursos naturales. De ambos casos me gustaría escuchar su opinión. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Debo decirle, en el caso del pacto eléctrico, que el pacto eléctrico efectivamente se firmó y contiene aspectos de importancia en lo que se refiere al impacto que pueda tener en la modificación o reforma en el sector eléctrico. El pacto eléctrico no es tan revolucionario como alguna gente cree. Y no lo es porque es un pacto que trata de sintetizar o concertar muchas opiniones de muchos sectores que tienen visiones muy diferentes sobre el sector eléctrico. Y eso hace que siempre lo que resulte esté bastante mediatizado.
Nosotros, como signatario del Pacto Eléctrico, hemos tratado, tenemos un equipo que trabaja en la revisión de aquellos compromisos que nos corresponden cumplir después de firmado el pacto. En algunos casos estamos todavía en retraso, pero hay otros que hemos ido avanzando. Por ejemplo, la decisión de nosotros hacer lo que estamos haciendo en la CDE tiene que ver con el espíritu de la reforma a nivel institucional del sector eléctrico desde el punto de vista de la gestión del Estado. Reducir redundancias y ambigüedades o conflictos, instituciones que son redundantes. Por ejemplo, si usted tiene un Ministerio de Energía y Minas creado por ley, es redundante la Comisión Nacional de Energía. Si usted tiene al Ministerio de Energía y Minas definido por la Ley 113 y 142.13 como la autoridad máxima rectora del sector energético del país, y a quien debe traspasársele funciones y atribuciones que tenía la vieja CDE, entonces es redundante la permanencia de la CDE. Si la ley 125.01 establece en su artículo 110 que son las distribuidoras las llamadas a hacer licitaciones para firmar contratos, es un absurdo que la CDE estuviera haciendo como lo hizo, firmando contratos con generadores convencionales para después firmar con distribuidores, cuando es la distribuidora que deben directamente firmar esos contratos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, hemos iniciado el proceso de hacer algunos cambios institucionales a nivel del sector eléctrico. Y sobre el tema de la CDE, quiero que me permitan aclarar lo siguiente, que vi un titular por ahí hoy, que bueno, el titular dice una cosa, pero el contenido es más claro. Okay. Nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente: el decreto 342-20, firmado por el presidente de la República en 16 de agosto pasado, lo que hizo fue designar una comisión de alto nivel para que hiciera los trabajos de liquidación de la CDE, que no es lo mismo que la eliminación jurídica de la CDE. Me explico. La CDE debe desaparecer mediante una ley, no por decreto. Claro. Y en la rueda de prensa que hicimos hace un par de semanas en el Palacio Nacional, en ese documento público hay un párrafo que establece que se someterá en este proceso un proyecto de ley que tenemos borrador ya hecho al Congreso para que y ese proyecto incluye la derogación del artículo 138 de la ley 125.01 de electricidad para eliminar aquel artículo que le da sustento a la CDE. Solo cuando el Congreso apruebe esa ley, el día que lo apruebe, cuando lo apruebe, quedaría por ley eliminada la CDE. Eliminada, desaparece. Ahora, no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Antes de que se apruebe la ley, usted tiene que decidir qué va a hacer con los activos, con los contratos que tiene, con las propiedades que tiene, con los recursos humanos que tiene. Entonces, ese proceso de disponer los traspasos que correspondan, de los contratos, de los activos, pagar deuda, etcétera, ese proceso es el proceso de liquidación de todos los activos y todos sus compromisos. La desaparición de la CDE como tal será por ley. De manera que no veo por qué alguna gente ha hecho confusión con eso. No lo entienden. No lo entienden, pero eso nosotros queremos decirlo. Es por ley que será, y lo que hemos hecho ahora es, antes de que la ley apruebe su desaparición, decidir qué se va a hacer con lo que tiene. Ir definiendo para que no nos cojan asando batatas, como con relación a lo que usted dice, minería, le voy a decir dos cosas. Yo lo que trato, y este gobierno lo que trata, es de colocarse en una posición responsable con relación al asunto minero. Y no tenemos ningún tipo de problema en decir que respaldamos, estamos de acuerdo con que se explote, se aprovechen las riquezas de minería que hay en el subsuelo y en el flor de piel de la tierra dominicana, siempre y cuando eso se haga de acuerdo a lo que establece la ley y de acuerdo a lo que indiquen los estudios serios de impacto ambiental evaluados por el Ministerio de Medio Ambiente. No respaldamos ni respaldaremos ningún proyecto minero que implique un atentado grave al ecosistema del entorno, ni tampoco un impacto desestructurante de las comunidades aledañas a ese sector.
Es decir, la desarticulación de comunidades sociales. Ahora, eso no significa una oposición a que se explote. ¿Por qué? Porque es lo que se hace en el mundo entero y porque además tiene muchas implicaciones desde el punto de vista económico, sociales, laborales, etcétera. El desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la ciencia, el conocimiento del medio ambiente y de las formas y las vías de contaminación y de mitigación ha sido muy grande, y los pueblos tienen derecho a acceder a ese conocimiento científico y tecnológico mediante acciones de ingeniería, de regulación, etcétera, para que se pueda explotar proyectos turísticos en las costas y al mismo tiempo coexistir el medio ambiente, o sea, y que para que se pueda explotar mina de oro y al mismo tiempo sostener el bien. Lo otro es el radicalismo de un lado de otro. El radicalismo de la minería irresponsable, depredadora, que considera que lo otro no es nada. Y el radicalismo de quienes dicen ninguna mina. Nosotros no estamos en ninguno de los dos lados. Y aquel que quiere acusarnos de una cosa, que lo haga, pero nadie puede decir que nosotros irresponsablemente estamos respaldando el capital extranjero frente a lo que es la vida, el agua y los derechos del pueblo dominicano. Ahora, como ministro y como dominicano, le puedo decir que sí, que nosotros respaldamos la actividad minera, pero una actividad minera responsable, que cumpla con la ley y que respete las condiciones ambientales. Ahora, ¿cómo usted determina el respeto a las condiciones ambientales? Subjetivamente, porque me parece, porque dicen, no mediante estudios de impacto ambiental. ¿Se han hecho? Para que no se nos queden. Sobre esa vía. Para que no se nos queden, porque son elementos importantes, y aunque la entrevista ha sido muy rica y abundante en informaciones, esto le preocupa a la gente. ¿Por qué se han incrementado los apagones ahora? Fíjate, yo casi no te quiero responder eso, Domingo. No. Te voy a decir por qué. Porque a lo largo de los últimos meses, después que nosotros llegamos, me parece que no es correcto decir que se han incrementado los apagones. Yo creo que lo que se ha incrementado es el abastecimiento de energía en todo el país. Ahora, los apagones históricamente, su origen han sido dos factores. Por un lado, el origen financiero, que en lo que llamaban eufemísticamente gestión de la demanda, durante muchos años la demanda era 100 y entregaban 85. ¿Por qué razón? Porque las pérdidas eran tan elevadas que no había dinero para pagarle entonces al generador. Y mientras menos energía tú comprabas, menos energía tú dabas, y entonces menos era el déficit que tenías que pagar. Eso llamado apagones financieros. La otra razón de los apagones son las interrupciones debido a daños de transformadores, subsistemas, subestaciones, defectos en las redes. Esos apagones siguen. Porque particularmente en EDESTE, por ejemplo, lo que nosotros recibimos en EDESTE el año pasado fue un desastre. Nosotros recibimos a EDESTE con pérdidas cerca del 50%, pero ese no es lo bonito. Lo bonito es que las subestaciones de EDESTE, los transformadores de EDESTE e incluso los sistemas de medición eran un desastre. Son todavía. No hemos podido reparar porque no hubo inversión efectiva real. Ahí ustedes saben el tema de los pulpos. Ahí hubo un abandono durante 8 años sistemático del cuidado y reemplazamiento de las infraestructuras de EDESTE. Cero mantenimiento. Digo más todavía. En EDESTE, según informes que hemos recibido, que estamos confirmándolo con el CIUBEN, casi el 50% de la gente conectada y que consume no aparece en la base de clientes de EDESTE para emitir la factura de cobro. Y por eso no hay manera de reducir las pérdidas. Y eso se incubó no durante 3 meses, eso se incubó durante años de abandono total por razones que estamos investigando. Entonces, en esas condiciones, tú vas a Santo Domingo Norte y la pérdida en Santo Domingo Norte son casi el 60%, son más del 60%. Entonces, que pertenece a EDESTE. Claro. Entonces, yo te quiero decir con eso que revertir esa situación implica mucha inversión y también un cambio en la estrategia de gestión, que es lo que estamos involucrados. Y para eso estamos tomando decisiones. Y ustedes verán más decisiones en los próximos días, porque nosotros vamos a echar el pleito con relación a revertir la situación de las distribuidoras. Ahora, las pérdidas se mantienen altas, porque si tú tienes circuito abierto en cuanto a pérdida y le das más energía se pierde. Y nosotros,
a lo mejor criticable, no hemos querido reducir el nivel de abastecimiento de energía, es decir, de satisfacción de la demanda. Y alguna gente ha dicho, no, eso no tiene una cosa que ver con la otra. A nivel nacional posiblemente no. Pero si tú tienes circuitos en donde tú tienes que hay una gran cantidad que no tienen ni medidores y sistemas que tienen maniobras fraudulentas, y tú ahí viertes mucha energía se pierde. Si viertes menos energía, menos se pierde. Entonces no es así a nivel global del sistema, pero hay circuitos y hay regiones y municipios en donde sí lo es, y de este es ese caso. Correcto. Ingeniero, ¿cuál es el índice de recuperación de efectivo global de las distribuidoras ahora mismo? ¿Por dónde anda? Sí, tú me has hecho una pregunta que no te puedo dar un número así preciso. Pero no te puedo un número preciso, pero yo sí sé que hay, que no es lo mismo, pero hay un nivel de pérdida de 30 y pico % a nivel global, pero cuando usted va de norte y de sur, que son distribuidoras encontradas en mejores condiciones y en mejores condiciones, y se ha reducido la pérdida y andan muy cerca del 20%, y nosotros decimos que antes de que finalice este año, de norte y de sur deben estar en 20 o por debajo del 20%. El gran reto del sector eléctrico, que la gente dice la distribuidora, es de este. Y nosotros estamos tomando medidas para hacer un trabajo especial con relación a reducción de costos, reducción de gasto personal, reducción de pérdida y aumento de la cobranza. Seguimos levantando el mismo discurso porque ese es un compromiso que tenemos y no vamos a renunciar. Ha sido difícil, está siendo difícil, pero estamos enfrascados en eso. ¿Cuál fue la pérdida consolidada, el déficit consolidado de el sector el año pasado? Mira, el año pasado, a nivel de la empresa distribuidora, el déficit fue de 800 millones de dólares y pico de millones de dólares. Muy bien. Ingeniero, gracias. Mire, muy amable. Usted nos contestó todas las preguntas de manera muy amplia, muy ilustrativa, y yo creo que eso le permite a los oyentes de este rumbo de la mañana tener una idea clara de por dónde andamos en el sector eléctrico. No contestó solo las que se nos quedaron en el tintero por un asunto de tiempo. Yo le voy a agradecer que la mantengan en el tintero, así se justifica una próxima invitación. Sí, gracias. Muy amable de su parte. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias a ustedes.